la madrugada, con el apoyo de la mayoría y con un aumento salarial sostenido desde el año pasado, el Congreso aprueba 163,000 millones de quetzales en gastos para el 2026. Diputados autorizaron además 5 préstamos por casi 10,000 millones. Presidente Arévalo aplaude voto del Congreso y enlista obras que se conseguirán con los recursos del próximo año. Estima que habrá ejecución y logros en el 2026. Organizador de Miss Universo es procesado en México por tráfico de drogas, armas y combustible que pasó por Guatemala. El sindicado fue cónsul honorario del país, nombrado por canciller de Alejandro Yamatei. Seguridad de Antigua en plena disputa entre la municipalidad y Fundación de Empresarios, convenio de cámaras de seguridad y centro de monitoreo en el ojo del huracán. Ambos se reclaman falta de voluntad y esto afecta la seguridad pública de la ciudad colonial. Emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos listos, preparados para llevarle lo más importante del día, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la información. El Congreso aprobó en la madrugada el presupuesto 2026 por 163,469 millones de quetzales, luego de una moción presentada casi a la medianoche para conocerlo de urgencia y una votación final realizada a las 3:45 de la mañana. El Congreso de la República aprobó durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre el presupuesto general de la Nación para el 2026, que asciende a 163,469 millones de quetzales, luego de una jornada que se extendió más de lo previsto y que terminó concentrando su momento decisivo en horas de la noche. La sesión transcurrió con intervenciones esporádicas, hasta que a las 23:43 horas, el diputado José Carlos Sanabria presentó la moción que cambió el rumbo del debate. Pidió que el proyecto fuese conocido por la vía de urgencia nacional, lo que eliminó el procedimiento tradicional de 3 lecturas y permitió llevar el dictamen directamente al Pleno para su aprobación. La moción recibió el respaldo mayoritario, lo que abrió paso a la lectura rápida de los 165 artículos y a la incorporación de enmiendas, algunas de ellas presentadas minutos antes. Entre los ajustes más relevantes estuvo una ampliación de 6,312 millones de quetzales destinadas a los consejos departamentales de desarrollo, monto que no aparecía en el dictamen original emitido por la Comisión de Finanzas y que fue incluido como una modificación de último momento dentro del paquete de ajustes al proyecto. El ritmo acelerado de la discusión contrastó con la magnitud del presupuesto y la cantidad de artículos a considerar. Mientras la presidencia del Congreso avanzaba con las votaciones, varios diputados solicitaron aclaraciones sobre algunas ampliaciones, aunque la dinámica de urgencia dejó poco margen para intervenciones extensas. Al inicio habíamos tomado una decisión de aprobar el presupuesto por 3 lecturas, pero luego encontramos el consenso necesario, los votos que requeríamos para poder avanzar en tercera de urgencia nacional. Y hoy hemos aprobado un presupuesto que está pensado para la gente. Minutos después de la votación final y todavía en el proceso de transición hacia otros puntos del orden del día, el orden se rompió. Con la sala vaciándose rápidamente, el Congreso dio por concluido uno de los debates presupuestarios más prolongados y tensos de la actual legislatura. Con imágenes de José Sánchez para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Mire, ayer el Congreso de la República aprobó 5 préstamos que suman más de 1,350 millones de dólares, alrededor de 10,300 millones de quetzales, en una sesión marcada por cuestionamientos y premura. El Congreso dio su aval a 5 créditos que elevan la deuda externa del país en más de 10,300 millones de quetzales en una decisión tomada en bloque y sin mayor debate público. Aunque las autoridades aseguran que los fondos se destinarán a infraestructura, electrificación y programas sociales, diversas bancadas señalaron que el gobierno no ha explicado con precisión en qué consisten los proyectos ni cómo se garantizará la correcta ejecución de los recursos. El primero de los préstamos aprobados corresponde a 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, destinados a ampliar la electrificación rural. El segundo asciende a 350 millones de dólares, también del BID, para financiar trabajos en el corredor CA9 Norte, específicamente en el tramo entre Teculután y Mayuelas. Un tercer préstamo por 400 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, orientados al programa de infraestructura rural, aunque el Ejecutivo sostiene que el proyecto mejorará caminos y movilidad comunitaria.
El cuarto préstamo, por $50 millones, también del BRIF, busca modernizar un sistema integrado de administración financiera. Sin embargo, opositores cuestionaron que se recurra a una deuda externa para financiar procesos de digitalización que podrían resolverse con presupuesto ordinario. Finalmente, el Congreso aprobó $300 millones del BID para apoyar la mejora del gasto social, un crédito que sustituirá financiamiento contratado en 2023. Los préstamos siempre son objeto de discusión, de crítica, pero en una sociedad y en un Estado con tantas necesidades, de invertir y atender tantos problemas, el único mecanismo uno de los mecanismos que tenemos para agenciarnos de recursos es a través de préstamos. Con los nuevos compromisos, Guatemala suma otro capítulo de endeudamiento en un contexto en donde persisten brechas sociales, infraestructura rezagada y bajos niveles de inversión pública efectiva. Con imágenes de José Sánchez para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y el Pleno del Congreso de la República aprobó la noche del martes 25 de noviembre con 129 votos a favor el decreto 21-2025 que reforma la ley A Nadie, norma que regula las alianzas público-privadas para la ejecución de obras de infraestructura. La reforma crea la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como ente rector del sistema e incorpora mecanismos para agilizar licitaciones, planificación, adjudicación y supervisión de proyectos con un enfoque en eficiencia, transparencia y seguridad jurídica. Durante el debate, una facción del oficialismo intentó eliminar la representación del sector privado, representado por CACIF, del Consejo Directivo del nuevo sistema. Esa propuesta fue rechazada y finalmente se mantuvo la participación empresarial en el organismo rector. Bueno, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 tuvo un aumento porcentual del 10.06% si se compara al techo presupuestario del 2025, fijado en 148.526.047.690 quetzales. El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026 por un monto de 163.469.328.657 quetzales, un aumento del 10%, o lo que representa 14.943 millones de quetzales más en comparación al año anterior. De acuerdo con las asignaciones contempladas en el presupuesto 2026, el Ministerio de Educación tendrá 26.941.500.000 quetzales, un aumento del 5.03% en comparación al presupuesto 2025. Salud Pública y Asistencia Social, con un presupuesto de 16.537.678.000 quetzales, un aumento del 8.80%. El Ministerio de la Defensa Nacional, con 4.720.904.550, lo que representa un aumento del 22.31% en comparación al año anterior. Por aparte, el Ministerio de Gobernación, 9.560.355.600, un aumento del 23.22%, y llama la atención que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con una diferencia de menos 7.4% en comparación al presupuesto asignado en 2025. Otro aspecto contemplado en el presupuesto general 2026 que no figuró en el presupuesto del 2025 es la construcción del Hospital General de la Policía Nacional Civil, además de 500 millones de quetzales para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, además de 6.312 millones de quetzales en asignaciones para proyectos de agua, saneamiento, drenajes y caminos rurales, educación y salud, los cuales se ejecutarán a través de los consejos departamentales de desarrollo, y 1.750 millones adicionales destinados a la modernización de puertos, 500 millones para darle continuidad al fondo para la adquisición de la primera vivienda. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. El gobierno celebró este lunes la aprobación del presupuesto 2026, una decisión que, según el presidente Bernardo Arévalo, marcará el rumbo de los proyectos prioritarios del próximo año en salud, educación, seguridad e infraestructura. La aprobación del presupuesto nacional para el 2026 generó este lunes la reacción inmediata del presidente Bernardo Arévalo, quien calificó el voto del Congreso como una buena noticia para el país. Que le permitirá
al Estado, porque el presupuesto le permitirá al Estado contar con una herramienta para invertir en el bienestar, en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, de una manera transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de todas y todos los guatemaltecos. El presidente también destacó la aprobación de 5 préstamos que, según dijo, permitirán dinamizar proyectos de infraestructura, electrificación rural y movilidad comunitaria. Entre las obras y programas que el Ejecutivo asegura que podrá concretar el próximo año, destacan entrega de los hospitales de Sololá y Chiquimula, incremento en el abastecimiento de medicamentos, finalización de la cárcel de máxima seguridad, creación de una nueva brigada militar para el combate de narcotráfico, puesta en marcha de 500 centros de secundaria, inicio de la construcción de 10 centros tecnológicos, en infraestructura como el tren, el metro, modernización de aeropuertos y puertos, además de vivienda y desarrollo rural. Va a haber muchos resultados que son parte, no de una improvisación de, bueno, ahora que tenemos el dinero, ¿qué vamos a hacer? Sino parte de la planificación con la que comenzamos desde el primer momento en este gobierno. El mandatario concluyó señalando que, con el techo presupuestario aprobado, se espera mayor responsabilidad y resultados de cada una de las instituciones del Estado. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Mire, el gobierno implementó nuevas restricciones para las preguntas de la prensa durante la ronda. Luego del cambio en la Secretaría de Comunicación Social, Karina García, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, mencionó que las medidas buscan democratizar el espacio y permitir la participación de todos los medios e incluso de personas que se encuentran fuera de los eventos. A partir de ahora, cada medio solo podrá realizar una pregunta y una repregunta y posteriormente se definirá mediante una tómbola digital quiénes podrán formular nuevas consultas al presidente o a los ministros. Esta modalidad ha generado preocupación en periodistas, quienes advierten que se podría limitar el acceso a información pública y el seguimiento a temas de interés nacional. Vamos a reajustar el tiempo y vamos a ampliar su tiempo de preguntas y por otro lado vamos a diversificar y democratizar un poco más ese espacio y vamos a tener la participación de ustedes en 2 cupos. El primer cupo, como ustedes ya están acostumbradas y acostumbrados, vienen y reservan las primeras personas, periodistas, que vienen a este palacio. Y un segundo cupo, porque vamos a tener más tiempo, lo vamos a hacer aleatorio, con sus números con los que ingresan y se registran, lo metemos en una tómbola digital, así en ese número extendido pueden participar más compañeras y compañeros periodistas. Les vamos a pedir 2 preguntas, una central y si necesitan repregunta o una segunda pregunta. Continuamos. Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, es señalado en México por tráfico de drogas, armas y combustible entre México y Guatemala. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía informar sobre una supuesta investigación. Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero pues tiene que informarse, ¿no? Ahora, eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, ¿no? Porque entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, pues, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona. Y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía. Esas fueron las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de esta mañana, al consultarle sobre una publicación que hizo el periódico Reforma, donde señala que Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y combustible entre Guatemala y México. Según el diario, Rocha Cantú es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, que cruza en lanchas por el río Sumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. De acuerdo con la publicación del diario mexicano, Rocha se habría acercado a la Fiscalía para solicitar un criterio de oportunidad, mientras un tribunal define la competencia del caso.
Sheinbaum no hizo referencia al contenido de la presunta investigación y reiteró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía confirmar o desmentir las versiones periodísticas. Desde enero de 2022, Rocha es cónsul honorario de Guatemala en México, nombrado por el expresidente Alejandro Yamatei. El 9 de marzo de 2022, Raúl Rocha visitó la ciudad de Guatemala, donde se reunió con el ex canciller Mario Búcaro, recientemente nombrado director ejecutivo de Miss Universo, y el expresidente Alejandro Yamatei. Con información de EFE, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jacapón, copropietaria de Miss Universo, por un caso de supuesto fraude valorado en cerca de $1 millón. Según las autoridades, la orden fue girada luego de que la empresaria no se presentara a una audiencia en la que debía escuchar sentencia. Jacapón, exdirectora del grupo JKN Global, también es señalada de incluir información falsa en estados financieros y de irregularidades contables relacionadas con la venta de acciones de Miss Universo. En medios tailandeses han surgido versiones sobre una posible salida del país, mientras la compañía eliminó su perfil de la página oficial en medio de un proceso de reestructuración financiera. Tenemos más. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil capturó a 5 presuntos integrantes de una banda vinculada al secuestro y asesinato de un hombre de 51 años ocurrido el 27 de octubre en la colonia Villalobos, zona 12 de Villanueva. Los criminales exigían $1 millón por su liberación y aunque recibieron el pago, le quitaron la vida durante allanamientos en El Jícaro y Guastatoya. Fueron detenidos 3 presuntos responsables. Además, fue notificada por los mismos delitos la reclusa Antonia María Álvarez Gómez, quien guarda prisión en la cárcel de mujeres de Jalapa. También ya había sido capturado otro integrante el pasado 4 de noviembre. En las diligencias, la Policía Nacional Civil incautó teléfonos celulares y otros indicios que fortalecerán la investigación. Mire, el sistema de videovigilancia de Antigua Guatemala, financiado con más de $1 millón por empresas privadas, entró en crisis luego de que la municipalidad asumiera el control total del centro de monitoreo, mientras el alcalde denuncia boicot, presiones y la ruptura del convenio de seguridad. La Antigua Guatemala es una de las ciudades más importantes a nivel mundial. Hoy se encuentra en medio de una disputa entre el gobierno municipal y los empresarios por el tema de seguridad. Desde 2020, estos brindaron la intervención y el dinero para poder equipar a la ciudad colonial con tecnología de punta que buscaba reducir los altos índices de inseguridad que existían, pero ahora denuncian que la comuna ha politizado el mismo y por ello han tomado el control. Se debe a la falta de continuidad de este gobierno municipal. Lamentablemente todas las buenas prácticas que teníamos durante años, que habían dado un éxito rotundo para la ciudad de la Antigua, ya no se están dando. Le voltearon el concepto, sacaron a todas las personas que estaban trabajando como equipo y, como usted sabe, donde no hay un buen equipo no se tienen buenos resultados. El alcalde calificó como sabotaje la decisión unilateral de terminar el convenio, afirmando que la comuna aportó espacio y salarios. Señaló que los despidos fueron por incumplir requisitos, algo que Funda Antigua rechaza. Nuestro centro de monitoreo fue objeto de un acto de sabotaje. Todas las conexiones a las cámaras fueron suspendidas abruptamente. El jefe edil indicó que buscarán adquirir más cámaras y botones de pánico para tener su propio sistema, pero que Funda Antigua no puede seguir operándolo. Desconocemos la necesidad y desconocemos la urgencia de esta fundación por obtener el control operativo de la videovigilancia. Ni legalmente, ni por virtud del convenio, un particular puede o debe tener intervención operativa en asuntos de seguridad ciudadana, que es una función indelegable del Estado y de sus autoridades. La ciudad tiene 675 cámaras, 254 municipales y 421 de Funda Antigua, además de 38 botones de pánico. La fundación asegura que seguirá apoyando bajo el MINGOB y el MB. Nosotros contamos con los Lobos Grill, estamos trabajando en equipo con el gobierno central. Los botones de pánico continúan operados por la policía municipal, sin cámara y por tiempo indefinido, mientras se gestiona su devolución. La
La inversión desde 2020 a la fecha fue de más de $1 millón por parte de 65 empresarios. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Nuevamente, el sistema penitenciario enfrenta la fuga de un privado de libertad. El ministro de Gobernación confirmó que es probable que un reo haya escapado de la cárcel Canadá, ubicada en Escuintla. Es el segundo caso en 45 días. Recuerda, el 12 de octubre se confirmó la fuga de 20 pandilleros del barrio 18. Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación, expresó en una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura que asumen la fuga de un reo de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Canadá, ubicada en Escuintla, luego de no ser encontrado durante la búsqueda a gran escala que anunció el director del sistema penitenciario el pasado martes en dicha cárcel. No teníamos toda la información y nos pareció bastante extraña la fuga de esta persona, porque no es un reo de alto perfil. Estaba condenado a 5 años de prisión por el delito de promoción y estímulo a la drogadicción, y estaba por cumplir su sentencia el día 22 de enero del año 2026. O sea, a esta persona le quedaban aproximadamente 1 mes y 24 días más o menos para cumplir su sentencia. El funcionario reiteró que el reo Bernie Alexander Ixcamil Alvarenga estaba condenado y no era un privado de libertad de alto perfil, por lo que catalogó lo sucedido como una fuga bastante extraña. No teníamos claro si esta persona en realidad se había fugado o si se encontraba dentro del centro penitenciario aún. No hemos encontrado rastros de esta persona dentro del centro penitenciario. Asumimos que se ha fugado. Aparentemente, ya luego investigando de manera más detallada, se fugó por un sector donde no existe actualmente una malla electrificada, pero existe una garita dentro del presidio. Tras lo sucedido en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, el ministro Villeda indicó que se realizaron los relevos de los encargados y que fue asignado personal de la Subdirección Operativa del Sistema Penitenciario. Además, confirmó que se interpusieron denuncias en el Ministerio Público para deducir responsabilidades. En lo que va de 2025, el sistema penitenciario ha confirmado la fuga de 21 reos, 20 de ellos pandilleros del barrio 18. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Mire, una resolución de la Corte de Constitucionalidad ordena que la fiscal del MP, Miriam Reguero, enfrente juicio por 3 delitos. La Corte confirmó la decisión de una sala que modificó la resolución de un juez y ahora un tribunal deberá programar fecha para el inicio del debate. Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos y lavado de dinero son los delitos por los cuales la fiscal del MP, Miriam Reguero Sosa, enfrentará juicio ante un tribunal. Así lo resolvió la Corte de Constitucionalidad tras confirmar la decisión de los magistrados de la Sala Tercera de Corte de Apelaciones, quien dio con lugar una apelación planteada por el MP. El 12 de abril de 2024, Reguero Sosa fue ligada a proceso penal por un delito y fue beneficiada al dictarse falta de mérito por los otros 2. En dicha oportunidad, también se le otorgó arresto domiciliar sin pagar caución económica. El Tribunal Segundo de Sentencia Penal estará a cargo del debate en contra de la funcionaria, quien ha sufrido 2 atentados armados, uno en 2022 y otro en 2024. El primer ataque ocurrió en octubre de 2022 en un sector de la zona 3 y el más reciente en marzo de 2024. En el último atentado, sicarios vestidos como policías se acercaron a ella y dispararon en repetidas ocasiones. El ataque dejó como saldo la muerte de su mamá y un integrante de su equipo de seguridad. En relación al caso en contra de Reguero, se desconocen los hechos que se le señalan, debido a que en su oportunidad el proceso se declaró en reserva judicial. Será hasta el inicio del debate donde se podrán conocer las acciones señaladas en contra de Reguero Sosa. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, la jueza Carol Berganza programó para el 11 de diciembre la audiencia de ofrecimiento de pruebas, donde deberán comparecer María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín,
quienes enfrentarán juicio por el asesinato de Melissa Palacios ocurrido en julio del 2021. Ambos acusados, en al menos 4 ocasiones, han tratado de apartar a la jueza del proceso a través de varias recusaciones, mismas que magistrados de la Sala de Apelaciones han dejado sin efecto y han confirmado a la jueza a cargo del expediente. A través de sus abogados, los acusados presentaron una denuncia en contra de la jueza Berganza y le declararon enemistad. Para el 29 de diciembre ha sido reprogramada la audiencia de etapa intermedia en contra de Melvin Kijivix, expresidente del INDE. Sin embargo, el pasado 17 de octubre, el exfuncionario fue declarado en rebeldía y se giró una orden de captura en su contra. Desde entonces se encuentra prófugo de la justicia. En dicha oportunidad, la Judicatura daría cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones, que revocó el arresto domiciliario con el que contaba Kijivix y resolvió su ingreso a prisión preventiva. Melvin Kijivix fue ligado a proceso penal por lavado de dinero por el caso denominado Red Q, donde es señalado de participar en el lavado de aproximadamente 85 millones de quetzales. A poco de iniciar la temporada de fin de año, el Ministerio de Gobernación presentó el Plan Especial de Seguridad que se aplicará durante diciembre y los primeros días de enero. El Ministerio de Gobernación anunció las medidas de seguridad que implementará para las fiestas de fin de año, una época donde históricamente se registra un incremento de hechos delictivos, robo a personas y mayor movilidad por el pago de aguinaldos. Según la cartera, el plan incluye más presencia policial, refuerzos en zonas comerciales y patrullajes combinados con el Ministerio de la Defensa. Las autoridades informaron que los operativos se focalizarán en áreas con mayor incidencia de vandalismo, robos y agresiones, particularmente en días de alta movilidad y pago de prestaciones. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Vamos a otras noticias porque autoridades destacaron el encuentro con jóvenes de la primera generación del programa Becas por Nuestro Futuro. Señalaron que esta iniciativa representa un compromiso entre el Estado y los estudiantes beneficiados con el propósito de ampliar oportunidades educativas y contribuir a la movilidad social. Según los organizadores, el programa busca impulsar procesos formativos que puedan transformar la vida de los jóvenes guatemaltecos. Vamos a hablar de temas económicos, de dinero. Las remesas enviadas desde Estados Unidos apuntan a un nuevo récord en el 2025 con un crecimiento proyectado del 17% que superaría los 25.000 millones de dólares, impulsadas por el empleo hispano y pese al impuesto del 1% que entrará en vigor en enero. Las remesas enviadas por guatemaltecos en el extranjero podrían cerrar el 2025 rompiendo un nuevo récord histórico. Según proyecciones del Banco de Guatemala, estos ingresos crecerían un 17% en comparación con el año pasado y superarían los 25.000 millones de dólares, impulsados principalmente por el buen desempeño del mercado laboral en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispana. El Banco Central explicó que actualmente se atraviesa la temporada pico de remesas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, cuando miles de familias reciben más dinero para consumo e inversión. Solo en estos días los ingresos ya superan los 100 millones de dólares diarios y se anticipa un ingreso extraordinario que reforzará ese crecimiento. De acuerdo con las autoridades del Banguat, este comportamiento tendrá un impacto directo en la economía nacional, ya que las remesas sustentan el consumo privado, que representa el 90% del Producto Interno Bruto. Con ello, el país podría cerrar el año con un crecimiento económico sólido, cercano al 4%. Hasta abril de este año, las remesas ya sumaban más de 21.300 millones de dólares, un aumento de casi 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigencia en Estados Unidos un impuesto del 1% a las remesas, que podría representar hasta 900 millones de dólares menos en los bolsillos de migrantes y familias guatemaltecas. Aunque las autoridades descartan un impacto macroeconómico significativo, advierten que sí podría sentirse a nivel social, especialmente en el ahorro y el consumo de los hogares. El efecto dependerá de cómo reaccionen los migrantes, si absorben el impuesto reduciendo sus ahorros o si envían menos dinero a Guatemala. Aún así, el Banco de Guatemala asegura que la transición será ordenada y no provocará cambios drásticos en la economía del país. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
a gente aí, mano. Nós não precisa passar por isso não. É desde a favela, essa porra toda, meu chão. Já vai tomar uma pedrada ali já. Noticias del mundo, 2 miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en un ataque dirigido a pocas calles de la Casa Blanca. Ambos permanecen en estado crítico, mientras un sospechoso fue detenido y se refuerza la seguridad en Washington, donde ya se ordenó el despliegue de más tropas federales. Los 2 guardias nacionales baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar. La policía informó que un sospechoso fue arrestado. Militares de la Guardia Nacional están desplegados a petición del presidente Trump desde agosto en la capital estadounidense. El mandatario alega que estos despliegues, que ordenó también en otras ciudades, son necesarios para combatir la delincuencia y apoyar al ICE, el organismo federal a cargo de la política anti-inmigración de Trump. Según recientes estadísticas militares, a mediados de noviembre había 2.175 militares desplegados en la ciudad. Mire, República Dominicana autorizó a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas, según anunció el presidente Luis Abinader, junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Hegseth llegó a Santo Domingo para hablar sobre los operativos de narcotráfico que Estados Unidos dirige en el Caribe y el Pacífico. Venezuela denuncia estas acciones como un pretexto para derrocar a Nicolás Maduro. Abinader informó que la cooperación se ampliará para reforzar la vigilancia y autorizó el uso de la base de San Isidro y del Aeropuerto de las Américas. Estados Unidos lanzó su operación en agosto y desde septiembre ha atacado a una veintena de lanchas, matando a 83 personas. Mientras expertos cuestionan la legalidad de estos operativos, Washington también realiza ejercicios militares con Trinidad y Tobago. Y un incendio arrasó un complejo residencial en Hong Kong, dejando más de 40 fallecidos, 29 hospitalizados, 7 en estado crítico y 279 personas desaparecidas. El fuego, el peor en décadas, comenzó en andamios de bambú en el complejo One Food Court en Tai Po y siguió ardiendo hasta la madrugada. La policía detuvo a 3 hombres por presunto homicidio involuntario y ofrecerá próximamente más detalles. El incendio afectó 7 edificios y pasó de alarma nivel 1 a nivel 4, movilizando más de 140 camiones y más de 800 bomberos y paramédicos. Según South China Morning Post, el director del servicio de bomberos indicó que en los edificios se encontró poliestireno expandido, material que hizo que el fuego se propagara rápidamente entre los bloques y a través de los pasillos. Mire, hoy el montañista Jaime Viñals presentó su 9º libro inspirado en la travesía que lo hizo ganar un récord Guinness el pasado mes de abril. Narrar cómo logró ganar un récord Guinness en Guatemala fue lo que hizo Jaime Viñals en su 9º libro Legado de Cumbres. El texto busca la manera de describir a Guatemala y sus maravillas en todo su esplendor durante su ascenso a 14 volcanes en 15 días, lo que lo hizo batir la marca mundial. Precisamente fue un personero de los récord Guinness quien lo impulsó a escribir este libro. Aquel día 7 de abril, que fue un lunes, terminamos el récord Guinness en Tribuna Antigua y la idea de este libro no fue realmente mía, sino del personero de Guinness que vino a Guatemala, que me dijo, debería de escribir un libro sobre esto, y me pareció genial la idea y ya está hecho. El mismo año que fue el Guinness y estoy muy contento. El libro se titula Legado de Cumbres
Y no solo es la historia de los volcanes de Guatemala que subí, sino es un libro inspiracional que busca a la gente que luche por alcanzar sus propias metas en la vida. Antes de despedirse, Jaime le envió un mensaje a los guatemaltecos que, inspirados en él, han decidido hacer senderismo en las cumbres de nuestro país. El deportista se enfocó en el cuidado de la naturaleza. Primero, que vayan con conciencia ecológica, que no dejen la basura en cualquier lado, que se la regresen a sus casas, porque la montaña no es un basurero. Entonces hay que aprender a tener la disciplina de guardar nuestra propia basura, sean respetuosos de la naturaleza y disfruten lo que Guatemala tiene, una bendición de volcanes y montañas de todo tipo para todos los gustos y colores. El lanzamiento de su libro se hizo este miércoles. Ya se encuentra disponible para el público y este no es el final, porque para el próximo año Viñals espera continuar escalando para retomar en marzo del 2026 el reto de los 10 volcanes más grandes del mundo, de los cuales ya ha escalado 5. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Ahí lo tiene, una gran inspiración para todos. Con eso nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía. Mañana regresamos con más información. Descansen.